Buenos días, análisis del 10 de abril del 2023 con Volume Profile Price Action Auction Theory, vídeo con fines educativos, no recomendaciones de inversión de ningún tipo. Comenzamos con Dow Jones. Bueno, Dow Jones tenemos en primer lugar, tenemos que decir que estamos en un rango, en una estructura, según lo que es la teoría de la subasta, bastante, una distribución prácticamente normal, bastante equilibrada. Y en base a esto, bueno, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos dos grandes estructuras, la posibilidad de seguir en un mercado alcista como viene siendo desde prácticamente el día 20 de marzo, con lo cual podríamos ver que si esto ha sido el mínimo, lo que fue el mínimo de la semana anterior ha sido el punto mínimo donde seguir rebotando hacia cotas superiores, tendríamos el objetivo en 34.130. Los objetivos realmente no han cambiado mucho de lo que fue el viernes. Ya sabemos que había muy pocas horas de trading y advertíamos que aquí había un nodo de volumen interesante. Bueno, el más importante estaba aquí en zona de 33.787, aquí hay uno un poquito más bajo en 33.758 y prácticamente alcanzó con pluma, pero luego retrocedió rápidamente. ¿Hasta dónde? Bueno, pues en lo que ha sido la apertura ya asiática vemos que se está dirigiendo hacia el punto más importante de la semana pasada, el VPOC semanal provisional. Bueno, el VPOC semanal, Naked VPOC, porque aún no ha sido tocado, estamos muy cerca. Y este sería nuestro primer objetivo. Estamos ya muy cerquita de 33.651. Otros objetivos. Tendríamos que empezar a hablar del Value Area High, que lo tendríamos en esta zona 33.694, que está muy cerca de lo que es el VPOC diario provisional, aunque está muy disperso el volumen en esta zona. Antes de intentar otra vez alcanzar los 33.794. Zonas inferiores. Final de VWAP semanal, un poquito más abajo. Tenemos aquí exactamente en 33.634. Siguiente objetivo, nodo de volumen importante. Exactamente aquí, este pequeño nodo en 33.570. Y luego ya tendríamos que hablar del Value Area Low de la semana anterior en 33.518. Muy bien. Esto ya tenemos. Vámonos a S&P. Pues S&P, una situación un tanto parecida. El VPOC semanal quedó situado en la parte alta del Value Area de la semana. Teníamos unos objetivos como este que tocó en la subida del viernes 4.143, y nuestro gran objetivo alcista serían los 4.154. Ya si superara esta zona tendríamos que estar en alerta, porque podríamos también proyectar, si esto ha sido el mínimo, un retroceso, en la proyección del retroceso que nos mandaría el precio pues a los 4.215, 217. En cuanto a objetivos inferiores, bueno, ya estamos encima del VPOC semanal. Siguiente objetivo, tenemos un pequeño nodo de volumen que coincide con un VPOC diario 4.117 y el más importante, los 4.110. Este es el punto más importante, un nodo de volumen interesante. Y luego ya estaríamos hablando del Value Area Low, 4.106, 4.103, territorio de los 4.100 con los mínimos semanales. Caso de romper, ya empezaríamos a hablar de la posibilidad de ir a visitar este Naked VPOC semanal, 4.080. En cuanto al Nasdaq, bien, pues el Nasdaq, el VPOC semanal en este caso ha quedado arriba en los 13.223, que sería nuestro primer objetivo alcista más claro. En caso de superarlo, pues ya tenemos que hablar de la zona de máximos, 13.344 ya prácticamente. Aquí lo que dijimos el otro día, que esta proyección de retroceso se puede dar por completada, o que si quieres con un pequeño fallo, pero vamos, prácticamente yo lo doy por completada. Objetivos inferiores más interesantes, el más importante, el primero que nos encontraríamos sería este antiguo nodo de volumen semanal anterior. Este es bastante importante como posible freno en la caída, 13.079, y luego ya tendremos que hablar de este otro nodo de volumen
que lo tendríamos aproximadamente en la zona donde había un VPOC diario, aquí otro pequeño nodo de volumen, Naked VPOC, toda esta zona que va desde los 13.039 a 13.028. Luego ya por último tenemos un final de VWAP semanal, que este aquí sí que fue testeado, pero el Naked VPOC semanal y Naked VPOC diario 12.908 sería un gran objetivo bajista que está pendiente. Nos vamos al petróleo. Pues el petróleo, seguimos después de este gap alcista, toda la semana ha tenido ya una distribución normal. Objetivos alcistas, bueno, si esto es parte, si esto es un gap de continuación para seguir subiendo, pues evidentemente tendríamos que trazar estos retrocesos de FIBO que nos llevan más o menos a la zona 83.15, 83.37, muy cerca a una zona de price action. Está justo posterior a una zona de price action entre 82.50 y 83.08. Esos son los territorios alcistas. Evidentemente también aquí tenemos el máximo semanal anterior, que siempre va a ser una zona a tener en cuenta. Por debajo, bien, estamos encima del VPOC semanal anterior, normal. Esta es una formación, sigue alargándose esta formación de cuña. Podríamos trazarla, es muy difícil trazarla en estas situaciones, pero más o menos sí que se ve, a grosso modo, bueno, que podría ser una cosa así, ¿vale? Ya veremos si rompe. Como siempre, las cuñas rompen de forma violenta y solo hace falta saber si se nos va a la zona de arriba o intenta ir a zonas inferiores para intentar cerrar el gap. Antes de ello, por supuesto, tendría que vencer este soporte importantísimo, 79.66, el mínimo semanal 78.96 y luego ya, pues bueno, habría más vía libre para intentar atacar objetivos inferiores, tal y como esta zona de price action, dominada aquí con VPOC semanales 77.48, y sobre todo toda esta zona de alta densidad entre 76.74 a 76.32, ya muy cerca de cerrar el gap. Bien, pues esto ya lo tenemos. Nos queda ver el oro. ¿Qué hemos hecho con el oro? Bueno, aquí tenemos dos grandes posibilidades. Una parecía que la teníamos muy cerca, completar subasta, etcétera. Al final no lo ha hecho. Hablamos de que también en esta subida había habido unos vacíos importantes. De hecho, aquí había uno marcado muy importante y el precio se ha decantado por ir a estas zonas inferiores. ¿Cuál es el primer objetivo, el gran objetivo? Bueno, lo estamos alcanzando ya. Esta zona donde tenemos un VPOC diario 2000, la zona de 2000, desde el punto de vista de las opciones, es muy, muy interesante. Y más abajo ya tendremos que hablar de este gran nodo de volumen en 1985. Bien, si hablamos ahora de los objetivos alcistas, en primer lugar, está muy claro, aquí tenemos varios nodos de volumen que se ha ido generando hoy en la apertura. Y tendríamos 2014 como primer punto que coincide en la zona price action y sobre todo estos 2019,90, 2020, la zona de 2020 hasta el cierre del gap, que lo tendríamos más o menos por aquí, ¿vale? 2023 a 2020 sería nuestro primer gran objetivo alcista. Segundo gran objetivo alcista, pues es evidente que sería este nodo de volumen importantísimo 2039. Bien, pues esto ya lo tenemos y nos queda ver DAX. Vamos a refrescar datos con DAX. Bien, DAX tenemos una distribución, pues, lo que ha sido la distribución bastante... ha sido una semana anómala por el tema de Semana Santa, entonces la distribución en esta semana ha sido una distribución normal y tendríamos que ver los objetivos inmediatos. En primer lugar, los 15.763, que sube POC semanal, ya lo veremos aquí en lo que es apertura, y luego el VPOC diario en 15.719, nuestros grandes objetivos bajistas para empezar a hablar. Luego ya tenemos la gran zona de price action entre 15.687 y 15.635 y por arriba luego tendríamos también el máximo de la semana anterior.
los 15.890. Ya mucho más abajo, si rompemos esta zona, tendríamos que irnos directamente a final de VWAP semanal, nodo de volumen Naked Epoch diario 15.465, y luego ya entraríamos en toda esta zona de gran volumen donde había aquí el VPOC semanal, etcétera, en 15.406. Ya veremos si sale de este lateral. No sabemos si es una zona de distribución o no. Ya veremos también aquí si decide dibujar un módulo de arranque bajista. Evidentemente esto está muy poco desarrollado todavía, porque tendría que romper por aquí debajo, y hablaríamos de estas zonas del 100%, del 138 si es se quedaría aquí en caso de ser una simple corrección, en el 100, 138, o a lo mejor incluso hasta el 161. Luego el 200 en 15.297, ni más ni menos. Ya sería una caída bastante fuerte. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Mucha suerte, saludos y hasta mañana.